constitución en realidad es como una especie de trampas, ¿no? Es una trampita ahí que, bueno, no lo hemos ejercido, lo podemos ejercer ahorita que está la bronca calientita, y por el otro, el haberse echado para atrás cuando le amparan a un grupo de empleados, es como, pues sí quiero, pero no quiero, pero mientras ya nos dieron a tole con el dedo, ¿no? Nancy, para el uso de los 15,000 millones de pesos. Definitivamente, pues sí es una actuación tramposa, porque por una parte dice la propia ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al mismo tiempo es quien preside todo el Poder Judicial de la Federación, que sí se va a entregar ese recurso, pues digamos que un poco en el compromiso de que ya el Congreso de la Unión falló en ese sentido, es decir, por mayoría, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, les extinguen estos fideicomisos. Entonces, lo que tiene que hacer el Poder Judicial de la Federación es devolver este dinero a la tesorería de la Federación. En este caso se les da una salida decorosa por parte del propio presidente López Obrador. Ella acepta esa propuesta y a la hora de la hora dice es que hay impedimento judicial. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos entender un impedimento judicial, Paco, si en realidad ella está presidiendo al Poder Judicial? Es decir, ningún juez, ningún magistrado e incluso ningún ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por encima de Norma Piña. O sea, ella con una llamada telefónica a estos jueces magistrados que han frenado el traspaso de los recursos de estos fideicomisos, pues podría decir, a ver, ya me comprometí a nombre de todo el Poder Judicial, entonces ya desatora ese tema, di que no eres competente porque ya lo resolvió el Congreso, pero pues no es así. Entonces utilizan un doble discurso, me parece a mí que ya es muy claro desde mi punto de vista que ha sido un doble discurso todo este tiempo. Primero decir que hacen justicia cuando en verdad están privilegiando grupos de poder económico sobre todo, o grupos de poder fáctico, porque también no olvidemos que el Poder Judicial ha servido en esta especie de puerta giratoria para ir dejando en libertad o con beneficios a delincuentes de cuello blanco y delincuentes del crimen organizado. Y por otra parte, pues dicen que sí están dispuestos a cooperar como Estado mexicano. Se asume en ese oficio Norma Piña como uno de los motores del Estado mexicano, y a la hora de la hora no, a la hora de la hora en realidad pues salen con todos estos pues triquiñuelas, o si queremos llamarlo de esta otra forma, con sus ventajas leguleyas, y pues al final simplemente no están cooperando y no lo van a hacer porque es un poder que sigue capturado por estos intereses, sobre todo de carácter económico, y además con un doble discurso que pasa por muchos temas, Paco, porque por una parte está este tema muy evidente de los fideicomisos, pero por otra parte también pasa, por ejemplo, por la salida del ministro Arturo Lelo de la Rea, porque en este caso, cuando este ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, dice que va a renunciar a su cargo, ya nada más le falta un año, además hay que decirlo, o sea, ya ni siquiera era como que le falta demasiado tiempo, no, le falta nada más un año, él ya estuvo 14 años en el cargo. Cuando manifiesta esta posición de irse a trabajar en un proyecto de nación, pues pareciera que los otros ministros no tienen proyecto de nación, cuando sí lo tienen, Paco. O sea, es muy obvio que el proyecto de nación de al menos 8 de esos ministros, más bien de 8 de esos ministros, es precisamente el proyecto neoliberal. Entonces, desde un doble discurso así como que, ay, se va a la izquierda, o se va a militar a Morena, o se va a militar a la Cuarta Transformación. Sí, pero ellos están no solo militando en el modelo económico neoliberal, sino fallando en consecuencia. ¿Y qué significa eso? Fallando
en contra del pueblo de México. Entonces sí creo, Paco, realmente que está ya muy evidente estas trampas, como lo mencionas atinadamente, o estos dobles discursos o esta falta de cooperación y también de sensibilidad, porque aquí estamos hablando que México pues es un país con muchas carencias, muchas necesidades, una parte importante de la población, más del 50% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza, precisamente derivada de este modelo económico neoliberal que lo único que hace es aumentar la brecha entre ricos y pobres, porque todo lo concentra en unas pocas manos, pues bajo este argumento de que pues tú estás en la pobreza porque no te esforzaste tanto para estar en la riqueza, como si de eso dependiera, ¿no? Y además los trabajos, pues con jornadas que van mucho más allá de las 8 horas, porque un solo trabajo no te funciona, entonces tienes que tener 2 o 3 trabajos y además con salarios de miseria que lo único que hacen es esclavizar a las personas sin seguridad social, porque eso también se los permitió el modelo neoliberal, etcétera. Entonces, ¿de qué hablan? Por supuesto que la gente se esfuerza todos los días. Lo que pasa es que no existen las oportunidades. Entonces, creo que ya ha quedado muy, muy evidente que ni están por la justicia, ni están ya tampoco, ni podemos confundirnos por el bienestar del pueblo de México. Ha quedado muy claro, tenían la oportunidad de atender una emergencia de dimensiones muy importantes, como fue este paso del huracán Otis y todos los damnificados que ha dejado, y no estuvieron a la altura de las circunstancias y por supuesto eso se los va a tener que cobrar el pueblo de México en algún momento. 2024 es una buena oportunidad porque se plantea que si se tiene mayoría en el Congreso, mayoría calificada, pues entonces vendría este proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación para poder democratizarlo y al mismo tiempo limpiarlo ya, como platicábamos en otro momento, Paco, para poder hacer o refundar este poder que realmente, pues, en la mayoría de los casos está podrido.